Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarles. Bienvenidos a Eco 620, el primer programa ecológico de la radio, por supuesto, con el guerrero ecológico, el señor Carlos Vaca, en esta cabina. Por cierto, dándole a todo el público consejos, orientación sobre el cuidado de nuestro planeta. Don Carlos, qué gusto saludarle. Bienvenido. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días, queridos radioescuchas y queridas personas que nos siguen por redes sociales. Es un placer infinito estar aquí. Muchísimas gracias. Y este programa es de amor a la naturaleza, de cuidado a la ecología, pero sobre todo de concientización de lo que los seres humanos podemos hacer para ayudar a salvar la vida en nuestro planeta. Salvar la vida de nuestro planeta es obligación de todos, una responsabilidad que debemos de cumplir. En cada emisión se les da a ustedes un consejo, una orientación que el señor ecologista nos pone y que es un ejemplo para todos, desde los más grandes hasta los más pequeños, porque este planeta es precisamente de todos ustedes y de nosotros mismos que debemos de cuidar. Entonces, por favor, atención a lo que nos dice, por supuesto, el señor ecologista, don Carlos Vaca, con excelentes mensajes, Gracias. excelentes Gracias. cuidados y orientación, consejos. Sí, claro, sí, muchas gracias. Queridos radioescuchas y queridas personas que nos siguen por redes sociales, pues como siempre hemos dicho aquí en este programa y como hemos repetido emisión tras emisión, todos podemos hacer algo en casita para ayudar a la Madre Tierra. Todos podemos ayudar a que nuestro hogar sea un hogar ecologista, es decir, un hogar que cuide el medio ambiente. Y eso pues depende de ti, querido radioescucha, depende de ti, querido amigo que nos sigues por redes sociales, querido amigo o amiga, porque todas las decisiones que tomemos en favor de nuestro planeta van a ser algo benéfico para la vida en este planeta. Aunque tú digas, ay, es que yo soy una persona muy chiquita y no tiene importancia lo que yo haga, eso no es cierto. Todos podemos contribuir muchísimo y todos podemos ayudar verdaderamente. Y yo creo que una de las cosas principales que podemos hacer por la ecología es siempre estar en el punto de que debemos de cuidar el agua. El agua es el tesoro máximo de la humanidad. Yo creo que alguien puede decir, no, pues es que el tesoro máximo de la humanidad es el oro. Pues sí, fíjate, pero si no tienes agua para vivir, pues ¿de qué sirve todo el oro del mundo? Pues para nada, ¿verdad? El agua es la base de la vida en este planeta, al igual que el aire, por supuesto. Y entonces hoy vamos a ver por qué es importante que cuidemos el agua. ¿Por qué es importante que todos colaboremos para ayudar a cuidar el agua? Porque el agua es precisamente lo que más necesitamos para la vida. ¿Qué es lo que podemos hacer en casita? ¿Tú qué crees que se puede hacer? Se pueden hacer acciones pequeñas que van a ser grande y que debemos de cumplir. Y entre más personas hagamos esas acciones, vamos a triunfar, vamos a cuidar el planeta. Claro que sí. ¿Sabías tú que en la Ciudad de México hay un desperdicio enorme de agua? Y al mismo tiempo, para obtener el agua, la Ciudad de México deja secas regiones enteras a las que les absorbe todo el agua para que la gente de la Ciudad de México tenga agua libremente. Y sin embargo, aquí la aprovechamos realmente o la desperdiciamos de una manera irresponsable. Porque precisamente el problema con el desperdicio es un problema que nos atañe a todos, que nos perjudica a todos. El agua no es de ninguna manera un bien que sea finito, es decir, que se vaya a acabar. O sea, por supuesto, dentro de los ciclos de la naturaleza siempre va a haber agua, pero eso no implica que en este momento alcance para todos. Lo justo es que el agua alcance para todos y por eso también no debemos de desperdiciarla. Pero además porque se están dañando mucho las fuentes de abastecimiento de agua, creamos mucho daño en las fuentes de abastecimiento de agua para obtener el agua que obtenemos en la ciudad y que la damos por sentada. O sea, decimos, pues no, pues ya automáticamente yo nomás abro la llave y ya tengo agua. Pues sí, sí es cierto que abres la llave y tienes agua, pero esto no significa que la podamos desperdiciar por la simple y sencilla razón de que el agua es algo infinitamente valioso para la vida. Nadie podría vivir sin agua y además dime tú qué haríamos sin agua. A ver, yo te invito a que te pongas a pensar, querido radioescucha o querida persona que nos ves en redes sociales. Dime tú, a ver, ¿qué harías un día entero sin agua? Sin una gota de agua en tu casa, dime qué harías. Y yo sé que muchos de ustedes me van a decir, pues así me han tenido las autoridades, ya llevo en mi casa pues varios días que no hay agua. Bueno, pues sí, pero ¿qué haces cuando no hay agua? Pues vas y te buscas una cubeta y a ver de dónde sacas agua, ¿verdad? Y o bien vas a las pipas
o vas a buscar algún lugar de donde haya agua, porque todo el mundo necesita el agua. Pero imagínate que se acabara el agua y no hubiera una fuente de abastecimiento en ninguna parte, que no tuvieras ni una gota de agua. Pues entonces, ¿qué dirías? Ay, muy sencillo, voy a la tienda de la esquina y me compro el agua embotellada. Pues sí, bueno, te va a costar carísima, pero esa agua embotellada o esa agua que viene en plástico, pues entonces podrás usarla para tomar, pero no podrás, ¿a poco la vas a usar para lavar todos tus trastes, para lavar toda tu ropa, para bañarte, para limpiarte? Pues no, ¿verdad? Entonces, y no toda la gente tiene la economía para irse a comprar esas aguas, porque pues la verdad es que sale muy caro en comparación con el agua. Debemos de valorar el agua es un tesoro divino. El hecho de que abras la llave de tu lavabo y que no te salga nada, y que le jales al excusado y que ya no haya agua para jalarle al excusado, pues eso implica un problema de limpieza y de salud en tu familia. Entonces, yo creo que todos debemos de colaborar a ahorrar agua, todos debemos de colaborar, pero ¿por qué? Ok, yo sé que hay muchos tips para ahorrar el agua y eso lo vamos a ver en otra ocasión, pero en este momento yo lo que quiero decir, ¿por qué es importante que todos ahorremos agua? ¿Por qué es tan importante que todos nos concienticemos de la importancia de ahorrar agua, de la importancia de no desperdiciar, de utilizar lo necesario y de además pues contribuir a que el agua se preserve como un bien muy muy necesario? Ha habido en la historia pueblos enteros que se han quedado sin agua y esto ha hecho desaparecer civilizaciones enteras. Entonces es muy importante el acceso al agua y que la cuidemos todos. ¿Por qué? Porque eso es muy importante. Pero vamos a ver precisamente qué ocurre, por ejemplo, en nuestra Ciudad de México. Nuestra Ciudad de México, pues tenemos agua ilimitada, sobre todo en algunas colonias de mayor nivel sociales donde no falta el agua, siempre hay agua. Y en las colonias populares hay algunas donde sí hay agua y otras donde rara vez hay agua o donde se escasea mucho el agua. Esto pues depende del gobierno, pero también debe haber la conciencia de que toda esta distribución de agua es importante que sea equitativa para todos, pero equitativamente todos debemos de cuidarla. ¿Cuáles son las fuentes de abastecimiento de agua de la Ciudad de México? Bueno, en primer lugar está el río Cutzamala. El río Cutzamala surge en el Estado de México, en los bosques del Estado de México, y va a dar hacia el Estado de Guerrero. Es decir, es un río que desemboca finalmente en el Estado de Guerrero. Pero la Ciudad de México absorbe toda el agua del río Cutzamala y esto es precisamente lo que hace la mayor parte del suministro de agua de nuestra ciudad. Y esto es lo que hace la mayor parte del suministro de agua de nuestra ciudad. El río Cutzamala es la fuente principal de agua para la Ciudad de México. Después de esto, después del río Cutzamala, siguen los manantiales del río Lerma. Los manantiales del río Lerma están muy cerca de Toluca. El lugar donde estaban, o están todavía, pero ya no es lo mismo, ¿verdad? El lugar donde estaban los manantiales del río Lerma era una cosa hermosísima. Era un laguito hermosísimo, con árboles muy hermosos alrededor de los árboles endémicos del Estado de México, como por ejemplo el sauce llorón que es tan hermoso con sus hojitas caídas. Entonces era un lugar hermosísimo para ir a visitar, pero actualmente pues ya es un desastre ecológico. Entonces, esa es la segunda parte, el segundo lugar de donde se obtiene el agua para la Ciudad de México, es los manantiales del río Lerma. El río Lerma está ya muy dañado. ¿Por qué? Porque el río Lerma le robamos sus manantiales y este río, que es uno de los más importantes de la República, pues se convierte nada más en un cauce de aguas negras que recibe los drenajes de diversas ciudades, poblaciones, industrias, etcétera, que van a dar después al lago de Chapala. La segunda fuente de abastecimiento para la Ciudad de México son los pozos de agua que están ubicados por toda la ciudad. Por toda la Ciudad de México hay pozos que extraen el agua del subsuelo. Esa agua se sustrae de los mantos freáticos. ¿Qué son los mantos freáticos? Es como un lago enorme que está por debajo de nuestra ciudad y que tiene una
o tenía una enorme cantidad de agua. Este lago lo estamos secando porque le estamos sacando el agua para uso de la ciudad y la ciudad se está hundiendo. Por eso la Ciudad de México se hunde a un ritmo, según algunos expertos, de 80 centímetros al año. Se va hundiendo la Ciudad de México cada vez más y por eso muchos lugares de la Ciudad de México se ven más desnivelados y muchos edificios se ven que ya están clavados en el subsuelo por la razón de que los mantos freáticos se están secando, porque no solamente le estamos sacando el agua, sino no le estamos rellenando nuevamente, no estamos rellenando los mantos freáticos debido a que la ciudad está convertida en una plancha de cemento enorme y esa plancha de cemento enorme pues no permite que el agua de lluvia se filtre. Los únicos lugares donde se puede filtrar el agua de lluvia es que en lugares como los bosques, en el bosque de Chapultepec o en el Pedregal de San Ángel, que hay jardines grandes con piedras porosas. Entonces, por eso es muy importante que ahorremos agua, porque estamos dañando las fuentes de abastecimiento de agua de alrededor de la ciudad y estamos dañando muchísimo los mantos freáticos de nuestra ciudad. ¿Qué tan importante este mensaje? Efectivamente, debemos de cuidar el agua, el preciado tesoro, algo que es vital, algo que debemos de hacer. Señor Carlos Baca, agradeciendo a Radio 620 por el espacio de Eco 620, el primer programa ecológico de la radio. Claro que sí, pues muchísimas gracias a Radio 620, la estación que llegó para quedarse, por donar este tiempo a la ecología. De verdad estamos muy agradecidos porque ninguna estación de radio está donando tiempo gratis a la ecología, excepto Radio 620. Muchas gracias a la familia Laris, son nuestros héroes ecológicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Carlos Baca, nos vamos con este espacio maravilloso, con estos excelentes consejos que debemos de aplicar. Muchas gracias. Pues muchas gracias por su atención, queridos radioescuchas. Hemos estado de verdad muy felices con ustedes. Recuerden que para nosotros es muy importante que todos tengamos un gran amor a la naturaleza y un gran deseo de ayudar, de hacer algo. Claro que sí. Norberto Bautista en la producción, Jorge en la cámara, por supuesto su servidor Alfredo Villavicencio Mejía. Señor ecologista Carlos Baca, muchas gracias y nos vamos con el lema de nuestro programa. Amo a mi madre tierra y lucharé siempre por preservarla.